Gloria a Dios, que el Señor le bendiga, mis amados hermanos, les bendiga el Señor, les llene de su paz, su amor, su misericordia. Queremos darle las gracias, bendecimos el nombre de Jehová, bendecimos su nombre por esta oportunidad maravillosa que nos da de estar aquí y grabar este mensaje. A pesar de las dificultades que tenemos debido al virus que ha estado atacándonos, vamos a decirlo de esta manera, Dios ha abierto las puertas y en este medio estamos llegando a muchas personas. Gracias al Señor, creo, inclusive podría ser que más personas de las que nosotros hubiéramos alcanzado físicamente, estamos alcanzándolas hoy por medio del YouTube, y por eso damos gracias a Dios. Padre, bendecimos tu nombre. Te pedimos en este día, Señor, que así hoy y siempre, Señor, tu Espíritu Santo nos dirija, nos acompañe, nos lleve de su mano en cada una de las palabras que nosotros vamos a expresar, Señor, y quita toda situación que pudiera estorbar en este momento, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que están en este lugar, en esta mañana, esta tarde, esta noche, en donde quiera que se encuentren, que bendigas a cada una de las personas que están recibiendo esta transmisión. Te damos las gracias y en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, bendecimos tu nombre y nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, mis amados hermanos, amigos, todas las personas que me están escuchando, les decía, es un verdadero gozo poder estar aquí y llevar el mensaje de la palabra. Creo yo que es uno de los privilegios más grandes que un ser humano puede tener, es hablar la palabra de Dios, llevar a otras personas el mensaje de esperanza, mensaje de salvación, que nuestro Dios es real, que nuestro Dios vive y vive para siempre, que Él está en cuidado de sus hijos y, como decíamos la semana pasada, Él está en control. A pesar de que nosotros veamos las cosas caer a nuestro alrededor y veamos derrumbarse las sociedades, sabemos que Él está en control y eso nos llena de gozo. Hoy yo quiero llevarle a usted, el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos sobre esto. Quiero llevarle a usted al capítulo 9 del libro de Mateo y vamos a estar ahí hablando a partir del verso 18 del capítulo 9 del Evangelio de Mateo, y vamos a estar ahí, le decía, a partir del verso 18. Esta historia es una historia muy conocida y nos habla de la fe de las personas, y es una fe que se opone a lo que es lo opuesto, más bien a lo común, a lo que nosotros vivimos diariamente. Vemos cosas y los hechos de esas cosas que nosotros vemos nos hablan de realidades visuales. Pero cuando nosotros hablamos de fe, no hay, en muchas de las oportunidades, no hay cosas en las que nosotros podamos mirar antes de que, vamos a decirlo así, un milagro sea realizado. En la mayoría de las veces lo que podemos ver es la necesidad, y poniendo nuestra confianza en el Señor, nosotros sabemos que esa necesidad va a ser suplida, y eso se llama fe. La Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y es tal vez un poco difícil o muy difícil para la mente humana poder comprender eso, y sobre todo para una persona que no conoce de la Escritura, que no conoce a Jesucristo. Pero bueno, gloria al Señor.
Él es fiel, su misericordia es para siempre y por eso estamos aquí en este lugar. Estamos para precisamente hablar sobre eso. Dice la Escritura en el capítulo 9 del libro de Mateo, verso 18, mientras Él les decía estas cosas, está escribiendo Mateo y habla, al decir Él se refiere al Señor Jesús, que estaba enseñando, estaba dando una respuesta sobre una pregunta a una pregunta que le hicieron, que se refería esta pregunta al ayuno. Y él estaba hablando sobre esas cosas y mientras él estaba enseñando, mientras él estaba dando estas respuestas a esa pregunta, se acerca a alguien, lo que nosotros decimos, lo que en palabras nuestras diríamos, lo interrumpen en ese momento que él está enseñando y le interrumpe a alguien, pero sucede una cadena de eventos a partir de esa interrupción que son maravillosos, que quisiera Dios nosotros tuviéramos esa, vamos a decirlo así, esa osadía de atrevernos a hacer este tipo de interrupciones, porque sabemos que nuestro Dios está dispuesto a contestar en el momento en que nosotros nos acerquemos a Él. Dice la Escritura, mientras Él les decía estas cosas, ya le dije, mientras Él estaba enseñando sobre el ayuno a estas personas, dice, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo. Al decir un hombre principal se refiere a uno de los hombres que tenían cierta jerarquía, cierta posición, cierta influencia en lo que era el sistema religioso judío. Eran personas que estaban en la sinagoga, trabajaban en la sinagoga y esta persona viene a Jesús. Vamos a analizar un poquito este aspecto. Este hombre, dice la Escritura, era un principal. Acuérdese que ya nosotros habíamos hablado en otra oportunidad de otro hombre que tenía más o menos la misma influencia, y era Nicodemo. Recuerdo usted en el capítulo 3 del libro del Evangelio de Juan, y yo les mencionaba en esa oportunidad un hombre que no tiene el valor de hablar con Jesús mientras él está haciendo llevando a cabo la purificación en el templo, sino que prefiere quedarse callado, observa lo que está sucediendo y llega a Jesús en la noche. Llega a él y le pregunta y le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios porque ninguno hace las cosas que tú haces y Dios no está con él. Este otro hombre, estamos hablando de una persona que posiblemente tiene la misma importancia, la misma jerarquía en la sinagoga, y es maravilloso poder ver cómo estas personas salen de su entorno, de ese entorno religioso, de ese entorno costumbrista, de ese entorno que ellos fueron enseñados, instruidos, y ellos conocen, ya sea por referencias, tal vez experiencia, no lo sé. Tal vez en alguna oportunidad tuvieron la experiencia de personal de haber conversado con Jesús. No lo sé, la Biblia no me dice eso de ellos. Pero sí hay una prueba de que ellos sabían de Jesús y la manera en que ellos sabían era una manera, de la manera en que ellos sabían de Jesús era de una manera muy especial. Tan especial que eso desarrolló fe en la vida de estas personas. Y hablo de lo que voy a leer aquí. No estoy hablando ahorita de Nicodemo, el que le mencioné en el capítulo 3 de Juan. Ahorita estoy hablando de este hombre, este principal, y luego una mujer que se encuentra con Jesús en ese mismo momento, en ese mismo tiempo. Y también llega a Jesús con una petición y Jesús trata con la vida de ellos dos. Dice que este hombre era un principal. Le dije, un hombre que tenía conocimiento de la Escritura, y dice, y se postró ante él diciendo, este acto de postrarse, de arrodillarse frente a él o tenderse con su frente en el suelo, qué sé yo,
es un acto que nos demuestra la convicción de que este hombre, de la convicción que había en este hombre, que probaba que este hombre sabía quién era Jesús. Porque ningún principal, ningún hombre influyente de la sinagoga hubiese hecho esto. Sabía que él estaba arriesgando su posición, su influencia, y a la larga pudo haber sido enjuiciado. Recuerde usted, los religiosos fueron quienes enjuiciaron a Jesús, quienes lo llevaron quienes motivaron la crucifixión de Jesús. Jamás era aceptable que un hombre de estos hiciera público su reconocimiento de Jesús como tal, como Dios hecho hombre. Pero él lo hizo. Y lo que a mí me habla de este hecho es que es un hombre que por la experiencia en su corazón, ya sea de la fama que había oído de Jesús, por las conversaciones que había oído acerca de Jesús, lo que me está diciendo la Escritura es que este hombre había desarrollado fe en su corazón hacia Jesús. Tenía fe en Jesús, y esto es lo que le hace llegar a él. Pero mire qué cosa tan tremenda, la razón por la que este hombre llega a Jesús. Llega desesperado, llega con una situación tremenda que espero yo usted nunca tenga que pasar por ella. Y es la siguiente, dice: mi hija acaba de morir. Había desesperación en este hombre, le digo, porque el hecho de que la Escritura me mencione que él llegó y se postró delante de Jesús, está dejando a un lado su influencia, su posición, lo que la gente podía pensar de él, ahí no le importó, porque había algo más importante para él. Había una prioridad en la vida de él, y esa prioridad era la vida de su hija. Y le dice: mi hija acaba de morir. Fíjese que no le dice: mi hija está enferma, mi hija está a punto de morir. No le dice: necesito que la sanes. Nada de esas cosas. Él da por un hecho de que su hija está muerta, sabe que está muerta, y le dice así: mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué cosa tan maravillosa, qué expresión de fe más poderosa, más increíble. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en dificultades y esas dificultades han sido más fuertes que la fe que nosotros tenemos? Y esas dificultades no nos han permitido mirar que existe Dios, que Él es real, que Él es poderoso, y que Él está en todo momento dispuesto a sanarnos, a salvarnos, a darnos una salida para las situaciones en las que nosotros nos encontramos. A la larga, usted que me está escuchando, ha experimentado en algún momento de su vida un milagro de esta clase, un milagro poderoso, no lo sé. Yo he oído testimonio de muchas personas que han orado por personas que han fallecido, y estas personas Dios las ha levantado. Usted dirá: ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, eso es un problema si usted no lo cree, pero yo sé que así es. La Escritura me dice, Juan 14:12 dice: en verdad os digo, las cosas que yo hago ahora, vosotros las haréis, y aún mayores haréis. Nos está diciendo a nosotros. Y si Jesús ayunó 40 días, nosotros podemos hacerlo, porque Él dice: las cosas que yo hago ahora, vosotros las haréis, y aún mayores haréis. Nos está diciendo, estando el Espíritu Santo con ustedes, habrá un poder que no hay forma de medirlo, no hay forma de encerrarlo. Es un poder amplio, poderoso, valga la redundancia. Y recuerdo, ahorita viene a mi mente de una hermana en Cristo, una hermana muy amada, y su esposo, nos contaban en una oportunidad que su hijo, el hijo mayor, vivían ellos alquilando un garaje de una casa, un garage de una casa. Ahí les habían dado donde vivir, y en ese lugar había unos cables eléctricos
de corriente muy alta, no 110, sino de la corriente alta que está ahí para las lavadoras y las secadoras, 220 o 240. Esa es grande. Y dicen que esta criatura, el hijo de ellos, que es el mayor y en ese tiempo estaba pequeñito, agarró los cables esos que estaban ahí pelados con sus dientecitos. Este niño quedó muerto ahí, cayó al suelo con su boca quemada, y de ahí lo levantaron y lo llevaron al hospital, y ahí en el hospital lo declararon muerto. Pero mis hermanos, estos hermanos en Cristo que le digo que los amamos y conocemos su testimonio, no revelo sus nombres, no digo sus nombres porque no les he pedido permiso para hablar de esto. Sé que ellos estarían gozosos de compartirlo, pero ellos lo harán. Yo solamente estoy hablando del hecho, del mensaje. Y a este muchachito lo tenían en una cama en el hospital, qué sé yo, esperando lo que fuera, papeleo, documentos. Y estos hermanos no se dieron por vencidos. En ese momento hubo un lapso de tiempo en sus vidas de lucidez dentro de la tremenda dificultad y situación en la que ellos estaban viviendo. El Espíritu Santo habló a las vidas de ellos y les dijo que hablaran al pastor en ese tiempo de la congregación donde ellos se congregaban. Ahora yo tengo el privilegio de mis ovejas, están en mi congregación. Bueno, son ovejas de Dios, están en la congregación que Dios me ha dado a pastorear. Resulta que, bendito sea el Señor, el pastor acudió al llamado y llegó al hospital. Y no estoy no tengo muchos detalles de cómo sucedió, pero lo que sí sé es que este hombre, un varón de Dios, oró por este niño. Y este niño resucitó. Y lo conozco y hablo con él y es mi amigo. Y hemos trabajado juntos en una o dos oportunidades. Vive, es real, no es una historia nada más, es un hecho. Sus padres dan testimonio de esto cada vez que pueden. Y la cicatriz que en su cara iba a quedar, según el doctor, él iba a quedar desfigurado, no es así. Tiene un semejante bigote que el Señor le permitió desarrollar, crecer, y eso le tapa si alguna cicatriz haya quedado ahí. ¿Por qué le cuento esto? Porque yo le estoy hablando de realidades. Han habido cosas en mi vida, en la vida de mi familia, que hablan de ese poder ilimitado que Dios tiene. Y cuando Él derrama de su gloria sobre la vida de sus hijos, cosas maravillosas suceden. Este hombre sabe esas cosas. Él no había escuchado la historia que yo le acabo de contar a usted, pero él había vivido otras experiencias. Y por eso le dije a usted, posiblemente usted ha vivido experiencias tal vez más poderosas de esta de la que yo le acabo de decir, y usted tal vez ha ignorado quién es el que se ha glorificado en la vida suya o en la vida de esa persona que ha recibido este milagro. Hoy aquí yo estoy para recordarle, no. Hoy yo estoy aquí para decirle a usted que Dios, a través del Espíritu Santo, fue el que llevó a cabo en usted ese milagro, que le devolvió a la vida a un ser querido, que bajo todo estaba en su contra y las cosas se resolvieron en su favor. Usted sabe de qué yo le estoy hablando ahorita. Le hago la pregunta, ¿le ha reconocido usted? ¿Usted le ha dado la gloria a Él? Bueno, usted sabrá. Dice que este hombre vino y le dijo, mi hija acaba de morir. Y note usted que no hay ahí ninguna, no hay declaraciones de dolor, no hay declaraciones de duda, sino que este hombre viene y se postra ante Jesús y le dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Está haciendo una declaración, le decía, poderosa. Le está diciendo a Jesús, yo creo en ti, yo sé de tu poder, he oído o te conozco, te he visto, qué sé yo por qué razón, pero sé que si tú vas a mi casa o donde ella está y pones la mano sobre mi hija, ella vivirá. Esa es la fe de la que usted y yo
tenemos que agarrarnos. Si no la tenemos, esa es la fe que nosotros tenemos que desarrollar hoy. Saber que aunque las cosas parezcan adversas, que estén en contra de nosotros, Él tiene todo bajo control y Él va a resolver todo de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad es perfecta. Él no te va a quitar nada que tú necesites. Él no te va a dar nada que tú no necesites. Todo lo que nosotros recibimos de Él, las cosas que Él nos dará, son cosas que nosotros necesitamos. Y no solamente que necesitamos, en el tiempo que nosotros las necesitamos esas cosas. Así es que escuche bien esa declaración. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido esa oportunidad maravillosa de postrarnos delante de Él? No de una imagen, no de un rito, nada, sino en la presencia, esa presencia santa, esa presencia espiritual delante de Él y decirle: Señor, toma el control de esta situación, porque yo sé, porque hay testimonio, porque la Biblia dice, porque hay personas que me han contado que tú tienes el poder y tú puedes resolver esta situación en mi vida. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Y déjeme decirle, Dios va a responder. Él le dice: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué situación está usted pasando que requiere de esta declaración? ¿Qué situación está usted pasando, o su familia o un amigo suyo, que requiere de esta reacción? De una reacción de humillarnos delante, dice la Escritura, de la poderosa mano de Dios. Y llegar y decirle: Señor, no puedo con esto, esto me está dañando, me está atormentando, me está lastimando, pero tú puedes sanar esto. Hay muchas cosas en la vida de nosotros que interfieren con un libre desarrollo en la vida de nosotros, y solamente la mano poderosa del Señor puede con esas cosas, pero va a realizarse eso más bien en el momento en que nosotros clamemos a Él. Es el momento. Yo tengo 31 años de haber aceptado a Jesucristo, y hasta este momento para mí es algo muy difícil de comprender el hecho de que Dios sabe todas las cosas. Eso lo creo absolutamente, no tengo ningún problema con eso, pero la parte en la que yo tengo que orar al Señor, y yo en mi mente humana dice: pero si Dios sabe todas las cosas, bueno, no me pregunte sobre eso, tal vez yo no le puedo dar una respuesta, pero yo sé que así es, y esa es otra de las cosas que yo las creo por la fe que hay en mi corazón. Yo sé que cuando yo hablo con Dios, yo sé que cuando yo le pido a Él, Él me responde, y gloria al Señor por eso. Me puede decir que no, pero me respondió. Me puede decir que sí, y me respondió. De las dos formas, sea sí o sea no, pero Él responde. No hay una sola oración que usted haga al Señor en donde haya reconocimiento de parte suya o de parte mía que no reciba respuesta. Siempre va a haber una respuesta. Le dije, puede que sea sí o puede que sea no, pero es una respuesta. Hay personas que dicen: Dios no me ha respondido, y tal vez lo que le estaba pidiendo, Dios le dijo: no te lo voy a dar, no te conviene, no lo vas a tener lo que me estás pidiendo. Y dice: Dios no me ha respondido. Déjeme decirle, no es así. Sí te respondió y te dijo no, ¿verdad? Le pide su hijo a usted: papá, cómpreme un Ferrari, y usted escasamente tiene un trabajito para mantener a su familia, y usted le dice no. Usted le está respondiendo a su hijo, no le está negando una respuesta, le está diciendo: no puedo, no te conviene. Así son las cosas, y así es como funciona el mundo espiritual con respecto a esto. Y dice la Escritura, continuamos leyendo en el verso 19: y se levantó Jesús y le siguió, y no iba solo, iba con sus discípulos. Jesús en los 3 años de ministerio anduvo casi siempre, en la mayoría de las veces, acompañado de muchas personas. Muchos de ellos porque creían en Él. Muchos de ellos lo siguieron por los panes y los peces que Él dio en algunas oportunidades, alimentó a personas. Otros siguieron a Él porque les interesaba ver los milagros, lo miraron a Él como un hacedor de milagros. Pero otros lo siguieron porque sabían
que Él era el Hijo de Dios y que en Él había vida eterna. Y en este caso no es la excepción. Dice que le seguían sus discípulos. Y dice, y aquí una muchedumbre, y aquí una mujer enferma, dice, de flujo de sangre. Escuche bien, desde hacía 12 años, mientras él iba en el camino, mientras él iba a la casa de este hombre a resolver la situación de la que él le había hablado, que fue muy poco el diálogo que tuvo con él. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano y sobre ella y vivirá. Y dice que él se levantó y le siguió, y le siguió con sus discípulos al hombre este. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Figúrese la imagen esta, la escena de la que estamos hablando. Va Jesús caminando a la casa de este hombre y Jairo se llamaba este hombre, y entre la multitud hay una mujer que también, movida por fe, se acerca a él y se acerca por atrás, ya donde él iba caminando, por la espalda de Jesús, se acerca y dice, y tocó el borde de su manto. Escuche la razón por la que esta mujer toca el borde de su manto. Dice la Escritura, la razón, no es porque fue lo único, no es porque no hubo otra cosa, no, ella dijo así en su corazón, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, y escuche lo que dice, seré salva. Una vez más, la semana pasada hablamos sobre esto, no dice seré sana, habla de seré salva. ¿Por qué razón? Bueno, acuérdense que hemos hablado en otras oportunidades que la religión judía, el judaísmo, el sistema, veía, ¿se acuerdan cuando hablamos del leproso? Veía a las personas que tenían enfermedades como personas malas, personas pecadoras que habían cometido pecados y por lo tanto estaban en esas condiciones. Bueno, déjeme decirle algo, sí sucede. Hay muchas personas que tienen enfermedades y esas enfermedades son causa del pecado. Por ejemplo, las drogas, el alcoholismo, el adulterio, todas esas cosas traen consecuencias físicas y sí, son razones del pecado, pero hay otras que no, hay otras que son efectos naturales, causas hereditarias, cosas genéticas. Y yo no sé cuál sea el caso de esta mujer, pero ella dice que esta mujer había padecido 12 años de esta situación. Si usted lee en Marcos en el capítulo 5 y en Lucas en el capítulo 8, hablan de esta misma historia y hay algo increíble. Dice que esta mujer había gastado todos sus ahorros, había sufrido de los doctores. Mire nomás, de las personas, de los médicos, a donde ella había ido a resolver su situación. Ahora mire nomás, estamos hablando de una mujer en el Medio Oriente, es una mujer que está en una cultura en donde la mujer no es una persona que se puede exponer muchísimo. Todavía hoy en día, estamos hablando 2000 años después y casi que estos 2000 años después ha sido poco lo que ha cambiado con respecto a la posición de la mujer en estas sociedades. Y esta mujer había tenido que ir donde uno y otro doctor, y así me lo dice la Escritura, y había gastado todos sus ahorros porque ella buscaba una sanidad. Pero llega el momento en donde ella conoce de Jesús. Otra vez más le digo, no sé cómo llegó a los oídos de esta mujer el saber de Jesús, el oír de Jesús a su corazón, no sé cómo llegó. Pero hay algo que sí yo sé, y es que una vez que esta mujer escuchó, esta mujer desarrolló fe. Una vez más le repito, usted y yo necesitamos urgentemente desarrollar eso en nosotros. Es un don, es un regalo de Dios. Y pidámoselo y nos va a dar eso. Dice que ella dijo en su corazón, dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Fíjese nada más, fíjese usted
qué fe tan tremenda había en el corazón de esta mujer, que ella ni siquiera decía, tengo que ir y hablar con él, espero una respuesta de parte de él, vamos a ver lo que él me va a decir, me va a tocar, me va a hablar, va a poner su mano sobre mí. No. Ella está diciendo, si solamente tocare su manto seré salva. Esto es una declaración poderosa que con mucha rapidez la podemos decir, y hay inclusive quienes lo dicen con liviandad. No analizan el poder, la profundidad de esta declaración que esta mujer está haciendo. Esto aquí nosotros estamos viendo acá una declaración poderosa de la fe. Esa fe que sobrepasa todo entendimiento. Esa fe que nos hace tener paz en medio de la tormenta porque sabemos que Él tiene la respuesta. Esa fe que hace que nosotros caminemos sobre el agua. Esa fe que hace que nosotros esperemos cuando aún las cosas veamos que ya se han perdido, pero sabemos que Él tiene una respuesta para nosotros esperando en algún lugar. Esa es de la fe que yo le estoy hablando ahora. Es la fe que mueve montañas, dice la Escritura. Es la fe que dice que si fuese del tamaño de un grano de mostaza, podríamos decirle a ese monte, trasládate al mar, y ese monte se trasladaría. Fíjese, esa fe de la que le estoy hablando es la fe que estas dos personas desarrollaron. Este hombre Jairo, cuando su hija había muerto, y esta mujer que había padecido de 12 años de esa situación, ahora viene a Jesús diciendo dentro de sí, si yo tan solo pudiera acercarme a Él y tocar el borde de su manto, seré salva. No dice seré sana. Ella no veía eso como una enfermedad. Ella veía eso como un flagelo que había en su vida, del cual ella necesitaba ser libre. Ella lo miraba desde otro punto de vista. Ella lo miraba desde el punto de vista espiritual, y por eso dice seré salva. ¿Quieres saber qué significa ser salvo? Ser salvo, la raíz de esta declaración, de esta palabra, quiere decir pasar sin peligro. De aquí a acá, de tal situación a tal situación, de un día a otro, qué sé yo, pero eso significa pasar sin peligro. Y esta mujer está hablando precisamente de eso. ¿Cómo? Si tan solo tocar el borde de su manto. Pero en sí la acción de tocar el borde del manto de Jesús no es lo que la hizo sana a esta mujer. El hecho que a esta mujer la llevó a recibir esa sanidad es la fe que se movía en su corazón. Y dice así: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y una vez más dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. No dice fue sana, dice fue salva desde aquella hora. Yo quiero ir al capítulo 5 de Marcos para leer esta misma historia. Marcos 5:21. Marcos 5:21. Vamos a leer esta misma historia, pero lo que nos dice Marcos sobre esto. Voy a leerlo acá. Dice, pasando otra vez Jesús, 5:21, pasando Jesús otra vez en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga. Ve, aquí sí nos dice específicamente que era un principal de la sinagoga, y aquí nos da el nombre de él. Vamos a quedarnos en esta escritura acá. Es la misma, nada más que dicha por otro de los apóstoles. Dice, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjese, este hombre está hablando del poder de Jesús. No se ponga usted ahorita a hacer conjeturas y decir, acaba de decir que está muerta y vivirá. La veracidad de la Biblia precisamente ahí se comprueba. En que estos evangelios que se llaman sinópticos son parecidos, no dicen exactamente lo mismo. Eso nos prueba que estos hombres no se pusieron de acuerdo para escribir lo que escribieron. Escribieron de acuerdo al Espíritu Santo. Esa es otra historia y esta es otra predicación. Dice,
Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Por eso le decía, era mucha la gente que seguía a Jesús. Algunos de ellos lo seguían por el alimento que él había dado, otros por curiosidad, porque era divertido ver a ese hombre hacer milagros, según ellos pensaban. Y dice, fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y ahora escuche bien, aquí dice eso que yo le mencionaba, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, nada había aprovechado. Eso como que suena familiar, ¿verdad? Sobre todo si tienes un buen seguro. Vas al doctor y qué sé yo, te dan aspirina para una situación muchísimo más seria. Muchos de ellos lamentablemente no les interesa tu situación. Vemos que esto no es nuevo, esto sucedía hace 2000 años atrás. Dice que esta mujer había sufrido 12 años de esto y había sufrido mucho de muchos médicos. Y dice, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Y escuche, agrega diciendo, antes le iba peor. Cada vez su situación empeoraba. Aquí está la prueba de lo que estábamos hablando. La fe es el resultado de escuchar. Cuando usted oye esta predicación que yo estoy trayéndole ahora, que Dios nos está haciendo compartir con usted, es cuando usted puede escuchar y reaccionar y decir, la solución para mi problema está en las manos de Jesús. Porque eso fue lo que pasó con esta mujer. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud. Cuando oyó hablar de Jesús, ella sabía por alguna razón que Jesús podía resolver su situación. Dice, y tocó su manto. Una vez más dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Imagínese la fe que esta mujer tenía en este hombre del que estamos hablando, en Dios hecho hombre, en el Señor Jesús, en el Dios todopoderoso, al Dios a quienes nosotros servimos. Si tocare tan solamente, es todo lo que necesito. No necesito que Él ponga su mano sobre mí. Bueno, si pone su mano, gloria. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Si me abraza, feliz. Si pone sus manos sobre mi cabeza, pero si tan solo pudiera yo tocar el borde de su manto, seré salva. Aleluya. Y dice que vino por atrás, entre la multitud. Se abrió campo, no le importó su condición. Tal vez estaba bueno, imagínense un padecimiento de esta clase por 12 años. Me imagino que podía estar en un estado anémico. Y qué sé yo, sus plaquetas, sus glóbulos rojos en un nivel bajo, no sé. Esta mujer no creo que se sentía bien. Se sentía mal, física y emocionalmente. Se sentía engañada, se sentía robada. Se sentía desesperada y sin respuestas. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así y tenemos la respuesta hoy en nuestras manos? Y esa respuesta es Jesús. Para esa situación en la que usted está viviendo durante tantos años, esa situación con la que usted no puede navegar más, con la que eso que controla su vida, eso que no lo deja dar ese paso hacia adelante, eso que no le permite cambiar el capítulo de su vida y seguir al capítulo posterior. Posiblemente sea eso. Posiblemente sea postrarse delante de Él y decirle, Señor, sáname, sálvame. Si quieres, puedes limpiarme. Así como le dijo el leproso, y Él lo va a hacer. Ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Era algo que la atormentaba. Dice la Escritura en el verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, fíjese, no fue un toque así nada más, un empujón. No, esa mujer llegó decidida a recibir ese milagro. Esa mujer sabía que ella iba a ser sanada, porque dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y eso sucedió.
Dice que Jesús fue tan poderosa esa acción de esa mujer al acercarse a él. Jesús no la iba viendo, Jesús no iba con atención en ella. Él iba a la casa de Jairo a resolver la situación que Jairo tenía con su hija. Y dice que él, escuche bien, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Vea nomás de lo que viene aquí adelante. Fue tan poderoso ese acercamiento. Hubo tanta fe en esa mujer que Jesús sintió. Y esa mujer nada más tocó el manto de él. Usted no tiene sensibilidad en sus ropas. Posiblemente el movimiento de la ropa cuando a usted le tocan su camisa o el ruedo de su pantalón, ese movimiento va a hacer que usted sienta. Pero usted no siente cuando a usted le tocan su camisa porque su camisa le hizo sentir a usted. No, pero en el caso de Jesús sí sucedió. Sucedió que cuando esta mujer se acerca y lo toca, Jesús sabe que algo poderoso salió de él, porque él dice así, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Había mucha gente alrededor de él. Había muchas personas que estaban empujándolo. Acuérdese, leímos que iban multitudes con él. Y había mucha gente que estaba estrujándolo ahí al caminar. Lo habían rozado sus brazos, sus hombros, su espalda, personas que venían atrás. Inclusive él posiblemente lo empujaron en alguna oportunidad y se acercó mucho a la persona que iba delante de él. Pero él dice, alguien me ha tocado. Y le preguntan ellos, ¿cómo dices que alguien te ha tocado? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso, porque fue diferente, fue algo distinto. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo así, toda la verdad, no una parte. Su corazón fue abierto ante el Señor. Dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En esta noche, en esta tarde, en esta mañana, donde quiera que tú estés, en el horario en que tú estés viendo esta predicación, yo quiero decirte algo. El Señor tiene respuesta para tu problema. El Señor te ama de tal manera que Él quiere sanarte. Él quiere salvarte. Si tú no le conoces, si tú no lo has recibido en su corazón, yo quiero decirte en esta noche que Él murió en la cruz por ti y por mí. Él murió para pagar por nuestros pecados, aún los pecados que tú no has cometido todavía o yo no he cometido todavía. Él ya pagó por ellos. Lo único que tú tienes que hacer es acercarte arrepentido delante de Él, postrarte ante Él y decirle, Señor, vengo delante de ti, y decirle toda la verdad. No le tienes que repetir todos los pecados que has cometido porque imposible. Fueron tantos los míos y son tantos los tuyos, o fueron tantos los tuyos, que jamás podríamos decirlos todos ellos. Él los conoce, pero a Él no le interesa que tú le hagas una lista de las cosas que hiciste. A Él lo que le interesa es que haya arrepentimiento en tu corazón, y esa oración Él la escuchará y te perdonará. Dice, la mujer fue salva desde aquella hora.
He regresado al capítulo 9 de Mateo porque quiero terminar la historia donde la comencé, en la historia de Jairo y su hija. Dice Jesús en el verso 22, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, recuerda, ese era el propósito de este viaje, de este caminar, de este momento. Iba hacia la casa de un principal de la sinagoga, mientras esta mujer con valor, con fe, se acerca a él y sucede este hecho maravilloso que 2000 años después estamos hablando de él. Fue sana y rompió todo esquema, rompió toda regla, rompió toda ley que a la mujer le impedía hacer eso, menos acercarse y tocar a un hombre que no era su esposo o uno de sus hijos o un familiar. Ella rompió todo eso. A ella lo que le importaba era recibir una respuesta de Dios hecho hombre, de Jesucristo. Y lo logró. Lo logró porque su fe traspasó barreras. Posiblemente tienes obstáculos en tu corazón, vergüenza, que la gente vea que tú eres un hombre o una mujer de fe. Vence eso, porque después te espera la victoria. Vence esas barreras que no te dejan desarrollarte, porque te da vergüenza, te da pena que las otras personas sepan que tú crees o que tú piensas. Acércate a Él y pídele esa sanidad que tú estás buscando. Y no solamente una sanidad física, si estás padeciendo algún problema. Hay cosas que son peores que los daños físicos, las lesiones. Hay cosas en el corazón que son peores. Hay cosas en nuestra mente que nos dañan más. Tal vez tú fuiste lastimado o lastimada cuando eras una criaturita pequeña, un niño, una niña, y fuiste lastimado por algún vecino, un familiar. ¿Qué sé yo? Tú sabes tu vida y hay alguien más que la sabe y se llama Jesús. Y cuando tú te acerques a Él y digas en tu corazón: si tan solo yo tocar el borde de su manto, seré salvo, seré sano, se quitará de mi corazón este dolor y yo seré libre. Y te acercas a Él creyendo, créame que sucederá, porque Él sabe todas las cosas. Porque en el momento en que tú te acerques a Él creyendo con esa fe, recibirás respuesta de parte de Él. Aleluya. Al entrar Jesús en la casa del principal, dice, viendo a los que tocaban flautas, eso era una costumbre. Dice, y la gente que hacía alboroto llorando ahí afuera, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Él estaba hablando de una manera espiritual. Él estaba hablando de su poder ahí. Él no estaba hablando en realidad de la condición de la niña. Él estaba haciendo una conjunción, una unión entre la fe del padre de esta niña y su poder. Eso es de lo que él está hablando aquí. Cuando les dice: la niña no está muerta, sino duerme. Él les está respondiendo eso porque él está basando esa respuesta de él en la fe del padre de esta niña y está sabiendo él mismo el poder que él tiene, siendo Dios, de que esa niña se va a levantar de ahí. Y esa es exactamente la situación tuya si tú te acercas a Él creyendo con fe. Acuérdese lo que le dije. No hay ninguna razón para que usted cargue con ese dolor. No hay ninguna razón para que usted cargue con esa culpa. Hay muchas veces que nosotros no podíamos verle a la cara a una persona porque sabíamos que la habíamos lastimado. Y lo único que teníamos que hacer era pedirle perdón. Créame que Dios no guarda ningún rencor contra ti. Él no guarda ningún rencor contra mí. Él lo único que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él confiando y recibiremos lo que nosotros le estamos pidiendo. Cuando Jesús dijo esto, dice, se burlaban de Él. ¿Qué le pasa a este? Mira, y dice que es el maestro de Galilea y lo hemos visto hacer milagros. Esos milagros son falsos seguramente. Mira nomás, este hombre está fuera de sí, se ha vuelto loco tal vez. Se burlaban de él, aquí dice la Escritura. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña
y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Fue un hecho poderoso. Jesús, con su poder, resucitó a varias personas. Una de ellas es esta niña. La otra es Lázaro. Pero déjeme decirle una cosa. Esta niña, la hija de Jairo, llegó un día en que volvió a morir. Y el día en que dejó este mundo. Y Lázaro, el hermano de Marta y de María. Lázaro, Jesús se acerca a la tumba de él y le dice, Lázaro, ven fuera. Es todo. Y recordando nosotros de que a las personas las envolvían en sábanas, lo que le llamaban un sudario, y los ponían en esa tumba. Era imposible que él saliera caminando por sí mismo. Estaba enrollado en esas sábanas. Y Jesús le dice, ven fuera. Yo no sé cómo. Voy a decirle por qué acabo de decir esto. Déjeme terminar esta idea. La Escritura me dice que después, cuando sale Lázaro de la tumba, él dice, desatadle, que le quiten esas vendas que traía. Entonces, qué sé yo, el poder de la palabra de Jesús hizo salir a este hombre, qué sé yo, en el aire. No sé, pero salió de la tumba, porque Jesús le dijo, ven fuera, por el poder de la palabra. Y solamente esas fueron las palabras que le dijo, ven fuera, Lázaro. Y Lázaro murió después otra vez. Y murió en la muerte que todos nosotros tenemos que enfrentar un día. Pero déjeme decirle algo. Dice la Escritura que el que está en Cristo y muere en Cristo, no morirá para siempre. Y esa es la esperanza suya y mía en este día. Si usted le abre su corazón a Jesús, si usted confía en Él, esa muerte que le espera a quienes le rechazaron, que es una muerte eterna, no será para usted y no es para mí. Él tiene listo, preparado para recibirte. Solamente necesitas acercarte con fe delante de Él, postrarte a sus pies y decirle, Señor, trata con mi vida, trata con mi situación, arregla este asunto que yo no puedo, saca de mi corazón este dolor que por tantos años he traído. Solo tú puedes. He leído en tu palabra lo que hiciste con Jairo, con su hija. He leído en tu palabra lo que hiciste con esta mujer. Lo puedes hacer conmigo, Señor. Vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre santo y poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Yo sé, Señor, que este mensaje, siendo de tu palabra, es un mensaje de poder. Y es de tu palabra, Señor. Viene de tu palabra. Señor, que llegue a lo más profundo de los corazones de las personas que se encuentran en necesidad el día de hoy. Que llegue hasta lo más profundo y toque esos corazones, Señor. Que nadie de los que están ahí sufriendo ahora en este momento ignoren esto. Aún de los que te conocen, Señor. Que están pasando por situaciones en donde su fe ha decaído. No permita, Señor, que eso pase. Bendíceles, toca sus vidas, Señor. Reconforta esos corazones, Señor. Sánalos, Padre. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Bendecimos tu nombre.